Independencia 1. En un hadiz encontrado en Sahih Bukhari número 6470, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que quien se abstenga de preguntar a otros obtendrá la independencia. No hay nada de malo en pedir ayuda a otros cuando uno la necesita, pero un musulmán no debe caer en este hábito, ya que puede conducir a una pérdida del respeto por sí mismo. Esto puede ser peligroso ya que quien pierde el respeto por sí mismo, tiene más probabilidades de cometer pecados al dejar de importarle lo que Alá, exaltado y otros piensen de él. Quien pide innecesariamente a otros también comenzará a depender de otros para que le ayuden, en lugar de confiar en Alá, el exaltado para que le ayude. Confiar en Alá, el Altísimo, implica utilizar los medios que uno ha recibido de manera lícita, y luego creer que el resultado, que solo Alá, el Altísimo, elige será el mejor para todos los involucrados. Por lo tanto, un musulmán debe esforzarse por utilizar todos los medios que se le han concedido antes de pedir ayuda a otros. Quien se comporte de esta manera obtendrá de Alá, exaltado, la independencia del pueblo. Independencia 2. En un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 7432, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que Alá, el exaltado, ama al siervo que es independiente de la creación. Esto significa que un musulmán debe utilizar plenamente los medios que Dios le ha proporcionado, como su fuerza física, para cumplir con sus deberes y responsabilidades. No deben comportarse con pereza y buscar cosas de la gente innecesariamente, ya que este hábito conduce a la dependencia de ellos y reduce la confianza en Alá, el Altísimo. Uno debería creer firmemente que pase lo que sea que esté destinado a ser su provisión, les fue asignado más de 50.000 años antes de la creación de los cielos y la tierra. Esto se confirma en un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6748. Un musulmán debe concentrarse en utilizar sus recursos, como su fuerza física, y confiar en que Alá, el exaltado, le concederá lo mejor para él. Desde un punto de vista religioso, uno puede volverse incorrectamente dependiente de los demás cuando cree que una persona, como un maestro religioso y espiritual, será suficiente para obtener éxito en ambos mundos a través de sus súplicas e intercesión. Esta actitud solo fomenta la pereza, ya que uno cree que es libre de comportarse como desee, y aún así logrará el éxito en ambos mundos a través de su maestro espiritual. Un musulmán debe evitar este desvío y, en cambio, seguir los pasos de los compañeros, que Alá esté complacido con ellos, quienes tuvieron la compañía del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él, y sin embargo trabajaron duro para obedecer sinceramente a Alá, el exaltado, usando las bendiciones que se les habían concedido de maneras que le agradaran a él. Esta es la actitud correcta que se debe adoptar. Independencia 3. Tuve un pensamiento que quería compartir. Es bastante común que las personas se vuelvan dependientes de otros, como por ejemplo de su familia. Aunque tener esperanza en las personas no es pecado, pero como son imperfectos, un musulmán siempre corre el riesgo de ser decepcionado. De hecho, es inevitable. En lugar de ello, deberían esforzarse por confiar en Alá, el Altísimo. Esto solo se logra a través de su obediencia, cumpliendo sus órdenes, absteniéndose de sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia, ya que un musulmán desobediente no dependerá de Alá, el exaltado. Luego deben cumplir con sus deberes respecto de la creación, sin esperar nada a cambio de ellos. Esto ayudará a eliminar su dependencia de ellos. Alá Altísimo ha dejado muy claro que quien dependa correctamente de él a través de su sincera obediencia, será suficiente para todos los problemas que pueda enfrentar en ambos mundos. Capítulo 65 en Talaq, versículo 3. Y quien confía en Alá, entonces él es suficiente para él. Así como Alá, Altísimo, es firme en sus promesas cuando uno depende de él, ellos también se volverán firmes cuando enfrenten las dificultades. Pero si dependen de personas propensas a cambiar con el paso del tiempo, se volverán volubles y no podrán permanecer firmes. Cuanto más fuerte sea el ayudante y el refugio de uno,
más fuertes se volverán. Si un musulmán busca refugio en Alá, el Exaltado, quien tiene poder sobre todas las cosas, a través de una obediencia sincera, obtendrá el poder para superar todas las dificultades. Pero si buscan refugio y dependen de personas que por naturaleza son débiles, ellos también se debilitarán ante las dificultades. Esto es como una persona que busca refugio en un fuerte castillo fortificado durante una tormenta y otra que busca refugio en una choza de paja. No hace falta ser un genio para determinar quién tiene más probabilidades de superar con éxito la dificultad de la tormenta. Religión de la facilidad 1. En un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 39, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que la religión es simple y directa. Y un musulmán no debe sobrecargarse, ya que no podrá seguir el ritmo. Esto significa que un musulmán siempre debe llevar una vida religiosa y mundana sencilla. El Islam no exige que los musulmanes se sobrecarguen realizando actos rectos. Pero en realidad enseña simplicidad, que es la religión más querida por Alá, el Exaltado, según un hadiz encontrado en el Adab al-Mufrad del Imam Bukhari, número 287. Un musulmán debe esforzarse en primer lugar por cumplir con sus deberes obligatorios, que sin duda están dentro de sus límites. Su fuerza para cumplir como Alá, el Exaltado, no carga al musulmán con más de lo que puede soportar. Esto se confirma en el capítulo 2 al-Baqará, versículo 286 del Sagrado Corán. Alá no cobra a un alma excepto lo que esté dentro de su capacidad. A continuación, deben tomarse un tiempo de su día para estudiar las enseñanzas islámicas, para poder actuar según el Sagrado Corán y las tradiciones establecidas del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él según sus fuerzas. Esto atrae el amor de Alá, el Exaltado, según el hadiz encontrado en Sahih Bukhari número 6502. Si un musulmán persiste en este comportamiento, recibirá tanta misericordia que cumplirá con todos sus deberes hacia Alá, el Exaltado y las personas, y encontrará tiempo para disfrutar de los placeres legítimos de este mundo sin excesos, desperdicios ni extravagancias. Así es como un musulmán se facilita las cosas. Y si tienen personas a su cargo, como por ejemplo hijos, deben enseñarles lo mismo, facilitándoles así también las cosas a ellos. Sobrecargarse hace las cosas difíciles y puede empujar a uno a dejarlo por completo. Y relajarse demasiado dificultará las cosas, ya que uno perderá la misericordia de Alá, Altísimo, en ambos mundos debido a la pereza. Por lo tanto, lo mejor es un equilibrio, que el Islam siempre fomenta. Como el Islam es simple, lo lícito y lo ilegal son claros, fáciles de entender y de cumplir. Por lo tanto, uno no debe complicar las cosas para sí mismo o para sus dependientes, investigando y actuando sobre la base de conocimientos religiosos que no están arraigados en las dos fuentes de significado guía, el Sagrado Corán y las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Cuando uno se adhiere estrictamente a estas dos fuentes, encontrará que el Islam es fácil de entender e implementar. Finalmente, por extensión, uno debe esforzarse por mantener simple su vida mundana. Esto se logra cuando uno se esfuerza por alcanzar el mundo material, como la riqueza legítima, de acuerdo con sus necesidades y responsabilidades, evitando al mismo tiempo la extravagancia y el despilfarro. Cuanto más uno se adhiera a esto, más relajada se volverá su vida mundana. Cuando esto se combina con su religión simple, conduce a la paz mental y al éxito en ambos mundos. Religión de la facilidad 2. En un hadiz encontrado en Sahih Bukhari número 6125, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó hacer las cosas fáciles a los demás en lugar de dificultarlas, y para dar buenas nuevas a los demás y no asustarlos. Un musulmán siempre debe facilitar las cosas, en primer lugar para sí mismo, aprendiendo y actuando según el conocimiento islámico, para que pueda cumplir con sus deberes obligatorios, actuar según las tradiciones establecidas del santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, y satisfacer sus necesidades y las necesidades de sus dependientes.
Esto les proporcionará mucho tiempo para disfrutar de las cosas lícitas sin desperdiciar ni ser extravagantes. Un musulmán debe actuar de acuerdo con su fuerza con respecto a las buenas obras voluntarias y no sobrecargarse, ya que esto no es del agrado del Islam. Esto ha sido aconsejado en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6465. Un enfoque equilibrado siempre es lo mejor. Además, los musulmanes deben facilitar las cosas a los demás, especialmente en cuestiones religiosas, para que la gente no se vuelva contraria al Islam, creyendo que es una religión gravosa, aunque es una religión simple y fácil. Esto se confirma en un hadiz encontrado en el Imam Bukhari, Adab al-Mufrad, número 287. Esto es importante para enseñar a otros, especialmente a los niños. Si los niños creen erróneamente que el Islam es una religión difícil, se alejarán de él cuando crezcan. A los niños se les debe enseñar que el Islam tiene algunas obligaciones que no requieren mucho tiempo para cumplir, y les deja mucho tiempo para divertirse de manera buena y saludable. Pero es importante señalar que facilitar las cosas para uno mismo o para los demás en asuntos religiosos no significa que un musulmán deba ser holgazán y enseñar a otros a serlo, ya que las obligaciones mínimas deben cumplirse en todo momento, a menos que uno esté exento por el Islam. Quien actúa con pereza no obedece a Alá, el Exaltado, sino solo a sus propios deseos. Otro aspecto de facilitar las cosas a los demás incluye que un musulmán no exija todos sus derechos a los demás. Más bien, deberían utilizar los medios que se les han concedido, como su fortaleza física o financiera, para ayudarse a sí mismos y facilitar las cosas a los demás. En algunos casos, el incumplimiento de los derechos de los demás puede dar lugar a un castigo. Por lo tanto, para facilitar las cosas a los demás, un musulmán solo debería exigir sus derechos en algunos casos. Esto no significa que un musulmán no deba esforzarse por cumplir los derechos de los demás, sino que debe tratar de pasar por alto y excusar a las personas sobre las que tiene derechos. Por ejemplo, un padre puede excusar a su hijo adulto de una tarea doméstica particular y realizarla él mismo, si posee los medios para hacerlo sin problemas, especialmente si su hijo regresa a casa agotado del trabajo. Esta indulgencia y misericordia no solo hará que Alá, Altísimo, sea más misericordioso con ellos, sino que también aumentará el amor y el respeto que la gente les tiene. Quien siempre exige todos sus derechos no es pecador, pero perderá esta recompensa y este resultado si se comporta de esta manera. Los musulmanes deben facilitar las cosas a los demás y esperar que Alá, Altísimo, les facilite las cosas en este mundo y en el próximo. Pero aquellos que ponen las cosas difíciles a los demás pueden descubrir que Alá, Altísimo, les pone las cosas difíciles en ambos mundos. Un musulmán debe recordarse a sí mismo y a los demás las innumerables bendiciones de Alá, el Exaltado, y la gran recompensa que Él otorga a los musulmanes en este mundo y en el próximo a aquellos que le obedecen cumpliendo sus órdenes, absteniéndose de sus prohibiciones y enfrentando el destino. Con paciencia según las tradiciones del santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él. Este enfoque, en la mayoría de los casos, es más eficaz para alentar a las personas a obedecer a Alá, Todopoderoso. Solo en algunos casos, cuando alguien se entrega a ilusiones y desobedece a Alá, el Exaltado, mientras espera tener éxito, un musulmán debe advertirle de las consecuencias de sus acciones, inspirando así el temor de Alá, el Exaltado, en ellos. Lo mejor es lograr un equilibrio en el que uno utilice la esperanza en Alá, el Exaltado, para alentar su obediencia y temor hacia Él a fin de prevenir los pecados. Y cada vez que uno se siente desequilibrado u observa a otros que lo han hecho, un musulmán debe actuar apropiadamente para ajustarse a sí mismo y a los demás al camino medio correcto. Religión de la facilidad 3. Un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 7129, advierte que el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, elegiría el momento adecuado para discutir temas religiosos con sus compañeros, que Alá esté complacido con ellos, ya que él no quería sobrecargarlos o aburrirlos.
Aunque un musulmán no tiene más excusas que cumplir con sus deberes obligatorios y aprender y actuar según las tradiciones establecidas del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él, ya que esta es la prueba práctica de su derecho a la fe. No obstante, cada musulmán debe actuar de acuerdo con su fuerza física y mental y tratar a los demás de acuerdo con su fuerza física y mental para asegurarse de que ellos mismos no se harten ni hagan que otros se harten del Islam. Es importante comprender que cada persona ha sido creada de manera única y ha recibido diferentes bendiciones y dones. Por ejemplo, algunos tienen la fuerza para realizar muchos ayunos voluntarios, mientras que otros no. Algunos tienen la fuerza mental para pasar el día estudiando el Sagrado Corán y los hadices del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él, mientras que otros no. Algunos pueden discutir alegremente temas religiosos todo el día con otros, mientras que otros simplemente no tienen la atención o la fuerza mental para hacerlo. Esto no significa que aquellos que no poseen la fuerza para hacer estas cosas sean malos musulmanes, ya que Alá, exaltado, juzgará a cada persona según su potencial, fuerza, intención y las acciones que realizó. Esta discusión significa que los musulmanes no deben ser demasiado duros consigo mismos ni con los demás cuando se trata de esforzarse en cuestiones religiosas voluntarias. Un musulmán debe esforzarse por mejorar poco a poco para asegurarse de no cansarse y darse por vencido por completo. Si a un musulmán se le ha concedido la fuerza para esforzarse en asuntos religiosos voluntarios, debe alabar a Alá, el exaltado, ya que nadie excepto él se lo ha concedido. Comprender esto evitará el pecado mortal del orgullo, cuyo valor de un átomo es suficiente para llevarnos al infierno. Así lo advierte un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 265. Hay que facilitar las cosas a los demás, especialmente a los niños, para que comprendan que el Islam es una religión sencilla y fácil, con algunas obligaciones, todas ellas encaminadas a ayudarles a lograr el éxito y la paz en ambos mundos. Religión de la facilidad 4. Vi un informe de noticias hace un tiempo, que se discutirá brevemente. Informó sobre un exitoso hombre de negocios no musulmán. Hablaba de cómo luchó al inicio de su negocio, y de cuántos años de esfuerzo, estrés y sacrificio lo llevaron a un exitoso negocio multimillonario. Me recordó un versículo del Sagrado Corán que declara que Alá, el exaltado, nunca desperdicia los esfuerzos de las personas. Capítulo 11 Hud, versículo 115. Alá no permite que se pierda la recompensa de quienes hacen el bien. Este versículo brinda la esperanza de que mientras uno se esfuerce por hacer algo lícito y beneficioso, sus esfuerzos no serán en vano. Si Alá Altísimo no desperdicia los esfuerzos de las personas que ni siquiera creen en él, ¿por qué no apoyaría a los musulmanes que creen en su unicidad y señorío? Si Alá Altísimo no desperdicia los esfuerzos de las personas cuando luchan por el mundo material, ¿cómo puede entonces desperdiciar los esfuerzos de aquellos que se esfuerzan por lograr el bien en el más allá? Por lo tanto, la gente nunca debe dejar de esforzarse por lograr el bien tanto en este mundo como en el próximo. Desafortunadamente, algunos musulmanes han dejado de luchar por obtener ingresos legales después de enfrentar algunas dificultades. En cambio, optan por recibir beneficios sociales y convertirse en una carga para la sociedad. Quienes tienen derecho a recibir beneficios deben seguir utilizándolos, ya que es su derecho. Pero aquellos que tienen la capacidad de ganar dinero por sí mismos, deberían hacerlo y contribuir a la sociedad. Este versículo también anima a los musulmanes a seguir haciendo el bien a los demás, incluso si no aprecian sus esfuerzos. Si uno actúa con sinceridad, es decir, por la causa de Alá, el exaltado, debe estar seguro de que sus esfuerzos han quedado registrados y serán recompensados en ambos mundos. Para concluir, cualquier acción lícita que realice un musulmán, ya sea mundana, como una oportunidad de negocio o si realiza un acto religioso, debe poner todo su esfuerzo en ello, sabiendo que Alá Todopoderoso lo apoyará y le concederá éxito, tarde o temprano. Toda alabanza es para Alá, Señor de los mundos, y que la paz y las bendiciones sean con su último mensajero, Muhammad, su noble familia y compañeros.
Más de 400 libros electrónicos, audiolibros, infografías, podcasts y blogs gratuitos disponibles en nuestro sitio web www.shaikpod.com.